Está tardando y estamos en línea. Bien, pues vamos a empezar. Creo que estamos a tiempo. Bienvenida, María José. Y bueno, vamos a dar el tiempo a Luis porque hoy traemos prisa. Entonces, para que entre de lleno y podamos terminar un poquito antes. Si nos empieza a ver después, pues lo siento mucho. Bien, Luis, es tu tiempo. Te sugiero hacer eso más grandecito. A ver. Zoom, dale zoom. Sí, pues estoy viendo que no me deja subirle aquí. ¿Cómo? ¿Por qué? Tienes que estar en la aplicación. Sí, pues ahí es donde estoy, digo. Déjame le hago un... Con control y scroll, ¿no agarra? Déjame lo cierro a ver si... Fíjate, no me deja hacerle nada. Qué raro. Te digo que ese es Windows, que se me falla. Esas cosas de Windows fallan porque lo de Mac nunca falla. Ah, ya, no, hombre, ¿cuál? Pues es el pleito que traes de siempre, hombre. Sí, pero a ver, vamos a intentar hacer... Sí, ahí se ve inhibido todo, es curioso. Si no, bueno, déjalo, así se ve. Digo, en los que tenemos pantalla normal, pantalla chiquita, pues no. Pero debería de poderse, digo, pero... Sí, lo tienes inhibido por alguna razón. Sí se ve que está inhibido. Sí, digo, bueno, parte de las palabras que habíamos visto, pues ya habíamos visto las literales, las figuradas, y vamos a continuar con las culturales y la parte de teológicas, ¿verdad? En la parte de las culturales, pues teníamos al Mar de Galilea. El Mar de Galilea, pues digo, para podernos ubicar un poco a este sí le puedo hacer zumba. Pues bueno, digo, aquí saqué un mapa para poder identificar. Es el mar que está allá arribita. Es este que está aquí, ¿no? Y porque aquí también dice Tiberías, ¿verdad? Entonces el Mar de Galilea, por aquí vemos Nazaret, Hippo, digo, por los lugares donde normalmente andaba, digo, hasta acá está Damasco. Entonces, esto era el Mar de Galilea, que también se le conocía como el de Tiberías. ¿Sí? Aquí había dicho nada más, digo, que no recordé la parte del sinónimo que había comentado, que era un sinónimo. No, son palabras, es un paralelismo sinónimo. Ándale, paralelismo. De Galilea, eso estaba en expresiones figuradas, el mar de Galilea, el mar de Tiberias. Entonces, son expresiones sinónimas. Ok, como en la parte de lo que es la Pascua y la fiesta de los judíos, ¿no? También. Ajá. En esta parte, bueno, la Pascua, pues dice aquí que era una de las fiestas más celebradas del judaísmo. ¿Sí? Dice que se conmemoraba en la Pascua, pues lo que se conmemoraba era la liberación de los israelitas de la esclavitud en el antiguo Egipto, ¿verdad? Entonces, pues eso era lo que festejaban, por decirlo así, o lo que celebraban, pues era parte de la Pascua. Comían cabrito y pan sin levadura. Ah, no, cordero, ¿verdad? Pues no es cabrito. Cordero pascual. Cordero y pan sin levadura, hierbas amargas. Ahora podríamos pensar en una de las tres fiestas más importantes de los israelitas, ¿no? Es como la independencia aquí, ¿no? Sí, el grito y todo el rollo. Que ya pasándolo a términos teológicos, pues esa era tipo del sacrificio de Jesús, de ahí la importancia, y de ahí la importancia de que Juan, cada una de las historias que nos cuenta Juan ocurren cerca de la fiesta de la Pascua, ¿sí? Y la última señal ocurre en la fiesta de la Pascua. Entonces, porque la Pascua viene a ser tipo, y aquí es otra figura, ¿sí?
aunque ahí está complicado decidir si ponerlo en expresión figurada o en expresión cultural, y luego pasa a la teológica, ¿no? Pero sí, la fiesta de la Pascua culturalmente pues era una de las fiestas más importantes de los israelitas, porque conmemoran la liberación de Egipto, que se convierte en tipo del sacrificio de Jesús, porque el sacrificio de Jesús nos libera de la esclavitud del pecado. Entonces, de ahí esa importancia teológica, y por qué en Juan todo gira en torno a la Pascua. Las fiestas que se mencionan giran en torno a la Pascua. A veces hay otra fiesta que ni siquiera nos dice el nombre, pero las que son mencionadas, o a la que es mencionada, sin lugar a dudas, es la Pascua. La Pascua, es correcto. Pues muy bien, aquí era parte de las culturas de la Pascua. Después veíamos lo de los denarios, ¿verdad? Pues los denarios, lo que nos dice por aquí también es que era pues la moneda del momento, por decirlo así, ¿verdad? Su valor inicial equivalía a 10 haces, dice, de ahí su nombre y su símbolo de una X. Dice, en tiempos de Jesucristo un denario era el salario de un día de trabajo, o sea, era el salario mínimo, como lo conocemos el día de hoy, ¿verdad? Que es la moneda. Trae la moneda de César. Sí, ¿verdad? Entonces, como que para ubicarla, bueno, pues aquí está lo que era el denario, y digo, y para verlo al día de hoy, pues un denario, pues era el salario mínimo, o sea, hoy el salario mínimo creo que es de 240 pesos, entonces eso es lo que equivalía aproximadamente a un denario, ¿verdad? Para darnos una idea, digo, porque durante esos de la alimentación de los 5,000, pues es cuando Felipe dice, ni con 200 denarios, pues ahora sí que alimentaríamos, ¿verdad? Digo, en ese momento pues eran 5,000 hombres, faltaban mujeres y niños, ¿sí? Muy bien. Ahí sí. La comparación es relevante, ¿no? Porque si más o menos con un denario vivía o se podía alimentar a una familia, pensemos en una familia de 4, por 200, ¿cuántos son? Vamos a ver. 800. 800, 4 por 200, 800. 800, sí. Redondeale a 1000 si quieres. Redondeale a 1000, o sea, todavía no alcanza. Entonces expresa esa impotencia, ¿no? Es correcto. No tenemos, o sea, si tuviéramos, no podemos alimentar a tantos. Ni teniendo la lana. Si los tuviéramos, pero ni siquiera los tenemos. Entonces eso expresa impotencia, esta cantidad, o sea, no tenemos la capacidad, Ok, bueno, pues eso era la Pascua, los denarios. La parte de dar gracias, digo, ahí me quedé como cultural. Pues bueno, digo, se daban las gracias antes de los alimentos, ¿verdad? Digo, pero no encontré algo así como parte cultural de los judíos de dar gracias. Digo, pues nomás lo asemejé a, pues en el momento de recibir algo o de ofrendar algo, pues dar gracias por lo que tenemos, ¿no? Pero ahí no sepas. Sí, no, es culturalmente los judíos tienen oraciones para todo. Obviamente tienen oraciones para el tiempo en que dan, en que comparten el alimento, en que reciben el alimento. No sé si les platiqué, estuve en la Ciudad de México la última vez que estuve, o la penúltima, hace años, y me habían hablado de una librería donde vendían libros en hebreo. Y la encontramos por pura gracia de Dios, porque realmente no me dieron dirección. Pero caminando por las calles en el centro, encontramos la librería. Y entramos, y sí hay un chorro de libros. Nos falta. Lo que no llevamos muchas ganas, lo que no llevábamos era dinero. Así que... Triste, pero cierto. Bueno, ya sé que existe, ¿no? Ya sé que existe. Y perdón. Pero una cosa que me llamó la atención, estando ahí le preguntaba por un cierto libro, ¿no? A uno de los
que estaba ya atendiendo. Y me dice, permítame tantito, voy al baño. Es en serio. Entró al baño. Pues ahí estoy esperando, ¿no? Ya le urgía. Ya finalmente, pues, hace lo que tiene que hacer y sale. Y apenas sale, pues me acerco. Y me detiene y me dice, permíteme tantito. Y se pone a orar en ese momento. Porque a todo eso, antes de entrar al baño, oró. Salió y oró. Y luego, ya después de orar, ya me atiende y iba a hacer otra cosa, no sé qué iba a hacer. Y también se pone a orar. Y ya después leyendo, hay un libro que me regalaron. Bueno, no después, recordé lo que había leído en un libro, que tienen oraciones para todo. Se levantan en la mañana y oran. Van a comer, oran. Van a salir de casa, oran. Van a regresar a casa, oran. Van a cocinar, oran. Tienen oraciones para todo. Y bueno, aquí está Jesús siguiendo la costumbre, da gracias. Hace una oración, ¿sí? Se borró o cerraste el... Sí, lo estoy forzando a cerrar ahorita para poder editarlo. Encontré algo yo del dar gracias por los alimentos. Dice, en el judaísmo, dar gracias por los alimentos es una práctica significativa que se lleva a cabo mediante bendiciones específicas antes y después de comer. Bendiciones antes de comer. Antes de ingerir cualquier alimento, los judíos recitan una bendición para reconocer que todo proviene de Dios. Estas bendiciones se inician con las palabras, bendito eres tú, Adonai, Rey del universo, y luego continúan según el tipo de alimento. Para el pan, quien saca el pan de la tierra, además de las comidas con pan, son precedidas por el lavado ritual de las manos y la bendición que nos santificó con sus mandamientos y nos ordenó lavarnos las manos. Luego, para otros alimentos hechos a base de granos, que crea tipos de alimento. Para el vino, que crea el fruto de la vid. Para la fruta, que crea el fruto del árbol. Para los vegetales, que crea el fruto de la tierra. Para todo lo demás, que todo fue creado con su palabra. Y lo dice Birkat Hamazon. Después de una comida que incluye haber comido un quesait, aproximadamente 27 gramos de matzah, hecho a partir de trigo, cebada, centeno, avena o espelta, se recita una serie de bendiciones conocida como Birkat Hamazon. Estas bendiciones expresan gratitud por la comida y conocen la providencia divina en nuestro... O sea, esto era después, como el que fue al baño y oró antes y después. Y luego dice, ¿quién debe recitar la bendición? La recitación de la verajá, de Hamotzi, bendición sobre el pan, es obligatoria para uno de los comensales. Generalmente, el amo de la casa, o sea, el patrón, es el que hace la oración. Dice, los demás comensales cumplen con su obligación al escuchar y responder amén. En resumen, estas bendiciones no solo son una forma de agradecer, sino también una manera de recordar la conexión entre lo material y lo espiritual. Está interesante. Entonces, y eso es lo interesante, ¿no? De que para todo tienen una oración, como ya lo ejemplificó Abraham, y es así de específico, ¿no? Orar por cada detalle y la oración va a depender, por ejemplo, en este caso, de lo que se coma, y de eso se derivan otras, pero habla de esa concepción de que todo proviene de Dios y deben de reconocerlo. Entonces, ese es lo que nos da esta expresión cotidiana, expresión cultural. Especialmente si están multiplicando 5 panes y 2 pescados, yo creo que sí es de agradecer. Ok, y con la que seguimos era la del profeta, ¿verdad? Pues la parte del profeta pues era cultural, porque parte de la cultura de los judíos, ellos esperaban. Bueno, el profeta ese era el quien hablaba, ¿verdad? Dios a través de él. Entonces era algo pues muy significativo. Nos dice un profeta, es un hombre llamado por Dios para ser su representante en la tierra. Cuando un profeta habla en nombre de Dios, es como si Dios mismo estuviera hablando, ¿verdad? Entonces para ellos, pues un profeta siempre era alguien muy significativo.
¿verdad? A alguien a quien tenían que, pues digo, la palabra yo creo que literal es obedecer, ¿verdad? Porque lo que él decía el profeta era porque era designado por Dios y es como si estuviera hablando Dios para ellos, ¿verdad? Entonces, el papel del profeta en la cultura de los judíos, pues era muy, muy importante. ¿Sí? Pregunta, no recuerdo el contexto de esta mención de profeta. ¿Se acuerdan cuál es? ¿O podemos ver el texto ahí rápido? Sí, déjenmelo. Al final, ¿no? Cuando ya hace el milagro. Ellos creían que era profeta. Él es verdaderamente un profeta. La conclusión a la que ellos llegan. Sí, aquí dice, verdaderamente es el profeta que había de venir. Ok, muy bien. Sí, bueno, entonces, además de ser un representante, porque había muchos profetas y Dios prometió levantar profeta siempre a Israel. En Deuteronomio 18 les promete que siempre habría un profeta, un siervo para darle la palabra. Pero además de eso, ellos esperan al profeta, ¿sí? Entonces es una expectativa escatológica que antes del fin de los tiempos se levantaría un profeta, un enviado de Dios que en comparación con todos los demás, pues su mensaje era muy, muy, muy poderoso, muy importante. Entonces ellos lo identifican como el profeta, no un profeta, sino el profeta. Y aquí, digo, en la otra que habíamos visto como cultural, hacerle rey, digo, pues en el último versículo es donde dice, pero entendió Jesús que iban a venir para apoderarse de él, dice, y hacerle rey, pero si lo vemos, pues rey viene en minúscula, ¿no? No sé si tiene alguna explicación que venga en minúscula, o la verdad, no busque si rey debe venir en mayúscula, ya ve como Dios, a veces viene en mayúscula y... Aquí hay que tener, Luis, aquí hay que tener mucho cuidado con las mayúsculas. Okay. Las mayúsculas las pone el traductor, la casa editora, o a veces nosotros cuando escribimos, pero no debemos tener mucho cuidado con darle demasiada importancia al uso o desuso de mayúsculas, salvo por cuestiones ortográficas, ¿no? Que si es nombre propio, pues es con mayúscula. Si es un título, pues se puede poner, a veces se puede, a veces no necesariamente. Ya es una cuestión aquí personal, ¿sí? Y aun cuando vinieran las escrituras, pues tendrían que sujetarse a esas expresiones. En términos generales, si se refiere a Dios, pues se procura poner en mayúscula por lo que representa. Pero aunque viniera en minúscula, no le resten lo más mínimo a Dios. O sea, no es relevante sí, porque hay muchos que hablan de eso. Es que está en mayúscula, es que está en minúscula. No es relevante, ¿sí? Se refiere a Dios, aunque lo escribas borrado, con las letras borradas y en minúsculas, Dios sigue siendo Dios y no le restas absolutamente nada, ¿sí? Y aunque le pusieras todas en mayúsculas, tampoco significaría que le das más valor del que tienes. Es el que es, Dios es el que es. Y la gramática y las expresiones son solo eso, ¿no? Entonces, okay. Aquí el término rey no tendría que ser relevante, se refiere a una posición y particularmente refiere a otra expectativa teológica. Ellos están esperando un Mesías que sería rey, ¿sí? Que sería rey. Entonces ellos están pensando en la restitución del reino. Si se acuerdan, los apóstoles cuando Jesús va a ascender, ¿sí? La ascensión, ellos le preguntan, ¿restaurarás el reino a Israel? Ese reino que fue destruido por Babilonia, que nunca más se volvió a levantar, ¿sí? Recordemos que Babilonia viene, destruye la ciudad y a partir de ahí ya no hay más reyes, ¿sí? Hay gobernadores, hay representantes, aún descendientes de los reyes, pero no son reyes. Nunca se vuelve a levantar como reino. Entonces, ellos están esperando que esa institución de rey y esa figura política de reino
sea restaurada a Israel. Y están esperando que el Mesías restaure esta situación. Entonces, cuando hablan de esto, están expresando esa expectativa escatológica. Ya estamos esperando que el Mesías venga, establezca el reino y nos despoje de las ataduras y de la opresión que Roma tiene sobre nosotros. Entonces, realmente es una expectativa escatológica donde quieren hacer de Jesucristo un caudillo, un guerrero, a la imagen de los jueces de Israel que son levantados y guían al pueblo hacia la liberación de la opresión. Entonces, esa es la imagen que ellos tienen, es lo que estaban pidiendo a Dios cuando se acercan a Samuel y le dicen, danos un rey, alguien que salga a pelear con nosotros, ¿sí? Alguien que nos lidere y nos lleve a pelear como los otros reyes sacan a pelear a sus naciones. Entonces está expresando la expectativa escatológica de la restitución del reino, que obviamente coloca a Jesús en una posición no apropiada para su función, porque él, si bien es rey, y si bien va a ser declarado rey, no es ese rey que ellos esperan, y no es el momento para ser proclamado rey. Su momento llegará, ¿sí? Y va a ser condenado por declarar, porque lo han declarado rey, ¿sí? Ese es el motivo de su crucifixión, legalmente hablando, ¿sí? Pero este no es el momento. Entonces él dice, no, yo me retiro porque no es el tiempo, no es la hora, ¿sí? No es la hora. Entonces, y además de que ellos no creen en él, ¿sí? Ellos no creen realmente en él, ellos están buscando un caudillo, un guerrero, alguien que pelee por ellos, alguien que les dé alimento, alguien que los sane, alguien que los resucite, pero ni siquiera creen en él. Entonces él dice, no, esa fe no me sirve, yo me voy. Esa fe no me sirve y no les sirve a ustedes. Digo, porque el comentario, ¿verdad? Digo, viene a esto que dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, y luego, como si fuera una lista, ¿verdad? Que vemos ahí, o sea, se vienen a apoderar de él y luego abajito, hacerle rey. ¿Sí? Digo, él sabía que lo querían tomar, ¿verdad? Que ya no era tan bien visto por lo que hacía y por lo que decía, que se iban a apoderar de él. Por eso a mí me quedaba la duda, ok, se van a apoderar de él, pero al mismo tiempo hacerle rey, pero por eso decía, hacerle rey para como que hacerlo quedar mal ante... No, lo van a proclamar rey, sí, lo van a proclamar rey, sí, el rey de los judíos, digo, pues me queda claro cuando lo toman y luego van y le ponen su corona de espinas y le dicen, tú eres el rey, ¿verdad? Digo, pero a eso se refiere, digo, esa es mi duda. Sí, esa es su expectativa. Ellos quieren un rey, necesitan un caudillo y lo quieren nombrar a él rey. Pero no le conviene a Jesús esa referencia, no en ese momento, ¿sí? Él es rey, Okay. alguna, pero no ese tipo de rey. Así que él declina y mejor se separa, ¿sí? Porque no quiere que lo vinculen, no es el tiempo. Si a él lo vinculan como un caudillo, en ese momento su ministerio termina. Y no estaría mal, seguiría muriendo por sus pecados, pero quiere dejar bien claro que no viene por eso, ¿sí? O sea, no es el tiempo y no es la manera, ¿sí? No es el tiempo, no es la manera, así que él mejor se retira. Ok. Al margen de eso, me queda claro que el uso de las mayúsculas y las minúsculas probablemente se lo debemos a Reina y a Valera. Pero en el lenguaje original, no sé si en griego o en arameo, si hacen uso de mayúsculas y minúsculas, o eso es tema del español. No, de hecho, en términos generales, primero existen las mayúsculas, solo mayúsculas, y luego para fines prácticos, y me refiero de ahorro de material, de espacio. Recuerda que el material es caro, es difícil, se inventan las minúsculas y después se escribe todo en minúsculas, pero
no se inserta dentro de, no se mezclan, no se hacen mezclas mayúsculas o minúsculas. Entonces, ellos no hacen esos énfasis. El nombre de Dios es el nombre de Dios y sea escrito como sea escrito, tiene exactamente el mismo valor. Eso lo hacemos nosotros. Sí, eso, y hay una corriente muy fuerte de nosotros los cristianos que es mayúscula. Por eso entiendo el comentario de Luis, porque es lo que ve. O sea, si es Dios, Jehová, es con mayúscula, pero si es un Baal otro, pues es Dios con minúscula. Y lo ponen los dioses, y te lo ponen en minúscula, y cuando te hablan de Dios Jehová, te lo ponen en mayúscula. Si es el dinero que es un Dios, pues también es con minúscula, ¿no? Sí, está expresando más una postura, ¿no? Teológica y una manera de decirlo. Este es el Dios es grande, así que pone en mayúscula. Para distinguir a los demás dioses que ni siquiera existen, que nos escribimos en minúscula. Es un acuerdo, ¿cómo le llaman esa expresión? Se me va. Convención. Es una convención. Es una convención, ¿sí? Pero lugares geográficos, nombres de personas, va con mayúscula. Sí, lo que es mayúscula, pues es, sigue las reglas gramaticales, ¿sí? Sigue las reglas gramaticales, entonces, si es un nombre que sea de un demonio, por ejemplo, Belcebú, es con mayúscula. ¿Por qué? Porque es un nombre propio. No porque tenga poder. Bueno, que sí lo tiene. No porque sea tan grande como Dios. No, es solo un nombre, es porque es un nombre propio. ¿Ya? Por ejemplo, ahí dice Andrés y hermano con mayúscula. Así o sea, no es porque Andrés sea mayor que la multitud o que la gente, o simplemente, pues, por alguna razón. Yo lo puse en mayúscula porque no utilicé mayúsculas y minúsculas. Y en ese caso, yo la pondría en minúscula. Pues sí. ¿Por qué? Porque no quieren hacerlo rey como lo que es un rey. Quieren hacerlo un caudillo. Un rey terrenal. Designación que él declina. No quiero ser su rey, no en esos términos. Así que hay de reyes a reyes. Yo lo pondría en minúscula. Pues a fin de cuentas, para cuestiones del análisis verbal no es tan importante. No. Yo me fui con la finta porque, digo, sí me habían hecho ese comentario, ¿verdad? Y que me fijara en la Biblia cuando estaba con mayúsculas o cuando estaba con minúsculas, pero sí me habían hecho ese comentario, o sea, por eso me quedé yo, digo, si se fija, yo aquí lo puse hacerle rey, ¿verdad? Con mayúscula, pero realmente el texto lo dice con minúscula, ¿verdad? ¿Sí? Yo por eso lo puse. El término rey realmente no tendría que ir casi en ningún caso con mayúsculas, a menos que sea un nombre propio. Como posición, como título, ni siquiera tendría que ir en mayúscula, ¿no? Ok. Sí. Ahora, rey de reyes tendría que ir en mayúscula, el título. ¿Sí? El primer rey de reyes, porque es un nombre propio o es un título, ¿sí? Pero el segundo reyes ya no sería mayúscula. Realmente es seguir las reglas gramaticales. Hacerlo de esa manera. Ok, después vemos la parte del pan, ¿verdad? La parte del pan, bueno, pues era, nos dice aquí, dice, el pan, por ejemplo, era digno de reyes y el plato principal en las mesas más afortunadas. Dice, los pobres le comían de cebada, y de hecho nosotros vemos en el texto que dicen son 5 panes de cebada, ¿verdad? Los ricos de trigo, ¿verdad? O sea, hasta había clases sociales en los panes, ¿verdad? Digo, al día de hoy, por poner un ejemplo, por mencionarlo, es como si comprara una barra de pan marca Bodega Aurrerá, hecho en Bodega Aurrerá o de mi tiendita, ¿verdad? Y el otro, pues, es comprarte, hay barras de pan que son ahorita, sí, o sea, que te cuestan hasta 150 pesos la misma barra de pan, ¿no? El pan Ezequiel. Ándale, o sea, que porque está hecho con, no, esas no son vacas de libre pastoreo, pero digo, te inventan cosas, ¿verdad? De que es pan Ezequiel, la receta está en la Biblia, próximo pan Ezequiel. Ok. Sí.
Ok, Pero bueno, también hay masa sí, madre. O sea, en mi vida yo he comido masa madre. No estoy en ese nivel económico, pero pues es algo que alguien lo come, ¿no? sí, ¿verdad? Ujú. Entonces dice, los pobres lo comían de cebada, los ricos de trigo, el grano se molía entre grandes piedras, una labor que casi siempre recaía en las mujeres, aunque luego el pan pasaría de largo en su mesa. Y este es un pan con levadura, ¿verdad? Era un pan más o menos así. Los panes sin levadura, pues son como tortillas, ¿no? O sea, más gruesecitas, pero pues que no se inflan. A final de cuentas, el que no tuviera levadura es que no se inflara y era simplemente una masa, pues, plana, ¿sí? Luis, me traicionó mi cerebro. Pensé que era una concha la atrás. Esta. Mente de... Sí, cerebro nah, de pan. sí. Muy bien. Entonces, literalmente, en ese caso eran pan y era el pan de los pobres, dice Luis. Era Pues el era pan el pan que comía la pópula, ¿verdad? O sea, los que comían normalmente, digo, porque pues aquí lo que, digo, lo dice, no lo afirmamos porque que dice que para los ricos era de trigo el pan, ¿verdad? Y no de cebada. o sea, que comemos como ricos. Al día de hoy comemos como ricos, gracias a Dios. Así sea el tipo de pan que sea, Masa madre. de Y masa fíjate madre, qué ¿verdad? interesante, Sí. hoy el pan de cebada sería más caro. Si lo encuentran, va a ser más caro. ¿Dónde lo venden? Pues buscar, no he visto, pero si buscamos, yo creo que sí lo encontramos. Y Pero debe ser entonces, más caro. no sería en bodega horrera, sería en fresco o algo así. A lo mejor en fresco, pero de allá de San Peter. Manuel de Cumbres, no. No, no llega a tanto nivel. Bueno, recuerden, aquí expresa, es una expresión cultural, literalmente eran 5 panes, y es lo que se comía habitualmente, ¿no? Pasa, recordemos esto de ser una expresión cultural a ser una expresión, una expresión figurada, un símbolo del cuerpo de Jesucristo. En el proceso, a lo largo del capítulo, él habla de comer su carne, de comer el pan, representa comer su carne. Es una referencia a la cena del Señor. Entonces, habla del sacrificio de Jesús. Ese es el asunto. Ellos no creen, ellos quieren comer el pan, pero no quieren comer de Jesús. No quieren creer en Jesús. Y el único pan que realmente da vida es el cuerpo de Cristo, su sacrificio. Entonces pasa de ser una expresión cultural a una expresión figurada más adelante cuando Jesús explica y representa el sacrificio de Cristo, el cuerpo de Cristo que fue sacrificado para posteriormente en las 12 cestas de pan pasa otra vez, se mantiene en el ámbito figurado, pero ahora como una metáfora de los creyentes que forman parte del cuerpo de Cristo. Y esas 12 cestas nos habla del pueblo de Dios. Todos aquellos que comen el pan pasan a ser parte del pueblo de Dios, que no se pierden, ¿sí? Son recogidos para que no se pierdan, sino que tienen vida eterna. Cultural, figurada y teológica. ¿Sí? Entonces, y es muy interesante esta dinámica de ese cambio a lo largo del texto, porque aquí Vamos es adelante. literalmente aquí una expresión figurada, pero más adelante, bueno, cuando se recogen las 12, pasa a ser una expresión figurada que no la entendemos hasta que Jesús da la explicación. Cuando Él dice, esto es mi cuerpo, ¿quieren comer el verdadero pan de Dios? Cómanme a mí, crean en mí. Si creen en mí van a tener vida eterna. Si comen de mí van a tener vida eterna. Y el que come va a formar parte de mi pueblo. Las 12 cestas. ¿Sí? Las 12 cestas. Y ahí, pues bueno, también digo, más adelante vamos a ver en teológica cuando le dice, coman y comieron hasta que fueron saciados, ¿verdad? Entonces, Un pan que sacia. ¿sí? ¿Verdad? Nos podemos saciar de él. Entonces, pues bueno, esto era parte de las culturales, la parte de las señales, pues bueno, vemos que las señales son acciones públicas de Jesús, ¿verdad? Lo que él hacía para que
pues así era su ministerio, ¿no? A final de cuentas, él decía, no lo digas, pero yo creo que él sabía que lo iban a divulgar, por más que él dijera que no, ¿no? Porque les decías, vete y anda, pero no lo cuentes, ¿verdad? Bueno, en este caso no hay no hay estas peticiones, ¿sí? En el Evangelio de Juan no hay estas peticiones de no lo cuentes. Los otros evangelios hablan mucho de esto. El Evangelio de Juan no. El Evangelio de Juan, él realiza las señales y el pueblo cree. Que es una fe, una creencia que va modificando, como aquí en el caso de estos hombres que lo quieren hacer rey, pues creen que es profeta, creen que puede ser un caudillo, pero no creen en él como Salvador. Y los discípulos, cuando él les pregunta, ¿ustedes también quieren irse? Ellos dicen, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida. Entonces, ellos tienen una fe más profunda que así les alcanza para salvación, que si llega a ese nivel, es el tipo de fe que salva, es el tipo de fe con que se compromete, es el tipo de fe que está dispuesto a darlo todo. A diferencia de los otros que tienen una fe, pero muy conveniente, muy ad hoc, pues mientras me sirvas, qué bueno. Pero ya que me pidas un compromiso, déjame lo pienso. Déjame lo pienso. Pues muy bien. Para comer, todo muy bien. Sí. Y como parte teológicas, pues bueno, señales, pues ya vimos, digo, lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Son acciones públicas de Jesús. Que tenían como resultado que la gente creía en él. ¿Que la gente qué, perdón? Creía en él. Que la gente creería en él, es correcto, ¿verdad? Para que le siguiese. La parte del pan como teológicas, pues al día de hoy, ya para nosotros, digo, en nuestros tiempos, ya con la parte del nuevo evangelio, ¿verdad? El Nuevo Testamento, pues ya sabemos que se refiere a Cristo, la parte del pan. Dar las gracias, pues también, digo, anteriormente era parte de la cultura judía, vamos a llamarlo así, y al día de hoy, pues el dar gracias también ahora nos compete a nosotros. O sea, cada vez que nosotros damos gracias por todo también, o sea, principalmente si lo asemejamos así es por la comida, por los alimentos, pero normalmente siempre damos gracias a Dios en nuestras oraciones, ¿verdad? Por todo lo que nos da y por todo lo que nos manda, como parte de nuestra teología, ¿verdad? Lo que nosotros seguimos. La parte de ser saciado, pues es eso mismo, ¿no? Ya como parte, digo, a lo mejor literal, ser saciado, pues es estar lleno, ¿no? Que ya lo habíamos visto de este lado. O sea, literal, me sacié de lo que comí, ¿verdad? Pero acá lo llevamos a otra expresión, ¿no? De lo que decía ahorita el pastor, o sea, nos saciamos, ¿verdad? Coman hasta que sean saciados, o sea, comamos de Cristo hasta que nosotros estemos llenos de Él. Y la parte del profeta, pues yo creo que cuando lo vimos en cultural, parte de la cultura judía, pues así era, ¿verdad? Y parte de la teológica también, ¿no? Siempre se esperó por ahí porque lo habían afirmado dentro de las profecías que llegaría un profeta, que también nos lo explicó el pastor hace rato, y ese profeta pues iba a ser rey, ¿sí? Y bueno, digo, parte de los personajes pues ya es algo normal, pues aparece Jesús en estos 15 versículos, los enfermos, ¿verdad? Porque pues eran los que estaban sanando Jesús, los discípulos que andaban con él, y específicamente se habla de 2 discípulos durante estos 15 versículos, que es de Felipe, aquel que dice, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo les vamos a dar de comer, no? Ni con 200 denarios completaremos. Ahí está el comentario de Esmeralda, dice, aun cuando se mencione un cargo, ortográficamente es correcto escribirlo con minúscula. Muy bien. Sí, sí. Me llama la atención que pastor lo escribes con mayúscula. Gracias, Esmeralda. No, ponle minúscula también. Es más que un rey. Es un dicho. En español ortográficamente es correcto escribirlo en minúsculo los puestos y cargos. Ok. Me llama la atención lo de la parte de saciarse. Y sí entiendo tu comentario de que debemos comer o buscar de Cristo hasta estar saciados. Pero por otra parte, como lo entiendo yo personalmente, ¿sí? No es que yo agarre más de Cristo,
sino como que yo tengo, dice el meme, ¿no? Que hay un vacío en tu corazón que solo Cristo puede llenar. Entonces, no es como que tengo poquito de Jesús o mucho de Jesús, sino que Jesús está o no está. Pero mientras no esté, siempre va a haber ese vacío, ¿no? Siempre va a haber algo que falta en el sentido. Cuando Jesús está, entonces ya somos plenamente saciados. Y me acordé del canto de Jesucristo Basta, que habla un poquito de eso, ¿no? Fíjate, Uh-huh. yo lo veo es como, o sea, es el alimento que siempre está en tu mesa, ¿no? Hay veces que somos renuentes en decir eso no me gusta. Ahí está. Tienes hambre, pero dices, está ese platillo, pero no me gusta. O sea, pero hay comida en tu mesa, Baby carrots. ¿verdad? Entonces, al final del día, Dios siempre, o sea, Cristo, Dios siempre está. Que lo quieras o no lo quieras comer, eso es decisión tuya, pero el alimento está y está servido y está listo para ti, pero depende de nosotros, ¿verdad? Por eso el saciar, a lo mejor yo lo veo de esa manera, yo sé si me sacio o no me sacio de, pero sí, tienes razón, Él siempre está listo para nosotros, ¿verdad? Más nosotros a lo mejor somos los que decimos, no, a mí nomás me gusta una partecita porque no me gusta todo, como el cabrito. Hay gente que le gusta la paleta, hay gente que le gusta cierto tipo de cosas, pero es un todo, ¿verdad? Y somos especialistas en poder decir, a mí esto sí me gusta, pero eso no, ¿verdad? A lo mejor como parte de ser saciado es que siempre está servido, pero no todos le entramos a todo, ¿verdad? Siempre somos... Y alguien se va a atragantar de papas que te van a llenar, pero no te van no te van a nutrir. Eh, En términos de salvación, el sentido es que Jesucristo es suficiente. uh-huh. Jesucristo, tenemos vida abundante, vida plena. Ese es el sentido, ¿no? Jesucristo es suficiente en términos de salvación, y es el sentido que quiere darse. En otros sentidos, pues sí tiene razón, ¿no? Jesucristo está ahí y sus bendiciones están ahí y no siempre las aprovechamos. Lo que en otras ocasiones he mencionado, ¿no? La salvación es una gran residencia y a veces nos confundimos con estar en la sala. Sí. Y en ese sentido, ¿no? En ese sentido, la salvación es muy amplia. Las bendiciones que Jesucristo, tenemos en Jesucristo por haber creído en él son muchas, y nos conformamos con una y las otras no. Pero en términos de salvación, Jesucristo es suficiente, nos da plenitud y no requerimos nada más. Quien él come, no. Ahora sí que voy a robarme otra expresión, ¿no? Quien de él come no tendrá hambre, jamás. Digo, me refiero de robarme del que de vive no tendrá sed, jamás. Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Y cómo se llama? Como decimos, a veces podemos ser salvos, ¿no? Y nos conformamos con que ya tengo el cielo, pero Jesús ofrece vida abundante. Es correcto, ¿verdad? Entonces, pues por último ya está Andrés, pues Andrés es también por ahí estaba como parte de los discípulos y pues él lleva al muchacho, ¿no? Y lo interesante es que el muchacho pues da lo que traía, ¿verdad? O sea, traía, pero lo dio todo, o sea, a final del día de lo que yo veo, pero como la parte del muchacho que no mencionan el nombre, pero él traía panes y 5 panes y 2 peces. Es la comida de una familia. Sí, no, y él lo da, o sea, porque no dicen se lo compraron, o sea, no, él llega y dice, aquí está, yo lo dono, ¿no? Para todos, digo, a final de cuentas, él la expresión que hace es darlo, ¿sí? Para todos, pero bueno, hasta ahí. Ya estamos haciendo la tarea del análisis sintético. Sí, ya, pues digo, al mismo tiempo tengo que estar pensando ya de una vez en... Muy bien. 10:15. Ya. Vamos a terminar aquí porque Luis tiene que salir, nos debe todavía para la próxima semana el análisis sintético. Es correcto. Sí. Ya para la próxima semana está listo. Solo Cristo.
Ok. Gracias. Muy bien, entonces nos vemos próxima semana, nos vemos al rato.